presentación se titula Internet y redes digitales, plataformas de empoderamiento comunitario y pedagogía intercultural, precisamente haciendo ese énfasis que hace el profesor, ¿no? Ya hemos tenido experiencias en donde al hablar de estos temas, como que únicamente se trataba el tema de la difusión o del marketing, ¿no? Creo que el tema da para mucho más y sobre todo entendiendo las necesidades de la propia gente, ¿no? La verdad es que traía una presentación bastante amplia, justo tratando de explorar un montón de temas que se cruzan: tecnología, cultura, política, etcétera. Pero pues como llegué tarde, yo creo que no es justo retrasar mucho esto. Un poco el temario que quería desarrollar era entender la definición más amplia de Internet, porque normalmente la asociamos con las páginas web y sí es un componente principal, pero Internet finalmente es un medio muy amplio que nos abre un montón de canales de comunicación, no solo las páginas web, ¿no? O sea, por ejemplo, el correo electrónico simplemente no es una página web necesariamente, es un medio que funciona a través de Internet. Entonces hay muchos medios que funcionan a través de Internet, y entendiendo la lógica y el funcionamiento de Internet es cómo funcionan las redes sociales, ¿no? También me interesa desarrollar el tema de un entendimiento más o menos amplio de la matriz cultural mesoamericana, que es de donde se han desarrollado los pueblos rurales indígenas, sobre todo. Porque si no entendemos primero cómo son, aunque no se vale tampoco generalizar, pero sí entender ciertas características que comparten entre los pueblos. Si no entendemos esto antes, pues vamos a ver más bien por nuestros intereses, ¿no? O lo que nosotros creemos que es adecuado. Después yo creo que estos dos primeros puntos convergen en un tercer tema, que es el desarrollo rural, y es bien complicado, bueno, es bien amplio y bien complejo, ¿no? Yo de repente ahí ponía algunas definiciones conducentes a la elaboración de redes que empoderen a los miembros de las comunidades y que a su vez sirvan como plataformas de diálogo con otras comunidades, con otras sociedades, con todos los demás, digamos. Pero bueno, eso ya lo vamos viendo. El punto 4, yo trato de hacer unos puntos sobre cuál sería este marco teórico para la creación de redes, y el punto 5 es una propuesta de trabajo que les quiero hacer, y bueno, obviamente todo esto está a conversación, a debate, está abierto, etc. Entonces me voy a ir un poquito rápido. Quería empezar con esto. El INEGI publica estas estadísticas a propósito del Día Mundial de Internet, que es el 17 de mayo, entonces son bien recientes. Pues esto es muy sencillo, ¿no? O sea, cómo ha crecido la cantidad de usuarios en millones a través del tiempo, 4 millones en promedio al año. Esto no nos dice mucho. También el tipo de uso que tienen, yo creo que se ve claramente que hay un uso específico, que es obtener información. Eso la gente lo asume como tal, y después comunicarse, entretenerse, etc., ¿no? Pero esta gráfica creo que nos dice un poquito más sobre los usuarios, o el porcentaje, la cantidad de usuarios de Internet por entidad federativa. Entonces, aquí tenemos en los últimos lugares Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Tabasco, San Luis, Veracruz, Zacatecas, Hidalgo, Puebla, que yo creo que son los lugares a donde ustedes van a ir. Entonces, yo creo que está claro cuál es más o menos el perfil de lugares que se dedican a la producción artesanal, ¿no?
yo hacía una comparación sobre esta cantidad que apareció aquí al principio, que son 46 millones de personas en todo el país, y que si lo contrastamos simplemente con las estadísticas de pobreza, pues tenemos una correlación clara sobre que el acceso a Internet está impedido por la situación económica de las personas. Bueno, aquí esto es una representación de lo que es Internet, ¿no? Esto es Internet. Cada una de las líneas es una conexión entre dos computadoras, entre dos servidores. Esto es más o menos lo que es Internet. Lo que me interesa resaltar aquí es que es una red descentralizada, digamos, así nace, así se concibe, y por lo tanto nadie monopoliza el poder. Eso es discutible, ¿no? Porque finalmente el proveedor del servicio de alguna manera monopoliza el poder. Pero por ahí leía una analogía. ¿Se conocen las páginas estas de Mega Upload? Sí, ya ven que al tipo metieron a la cárcel y dieron de baja la página. Entonces eso es un ejemplo de cómo está centralizado un servicio, ¿no? Sin embargo, con otros sistemas, como pueden ser los torrents, no importa que den de baja los servidores que quieran, el sistema sigue funcionando. Entonces eso es Internet. Finalmente Internet es producto y a la vez origen de esta nueva estructura social, de relaciones sociales, ¿no? que le denominaron la sociedad red. Manuel Castells lo ha desarrollado mucho, ha tratado de perfilar qué es la sociedad red, y básicamente está basada en la información, ¿no? Y por eso se le llama la era de la información a esta era. Entonces, con esto quiero contextualizar cuál es el uso de Internet y por qué es importante, ¿no? Aquí yo creo que vale la pena ponernos un poquito críticos sobre la era de la información, sobre la era del conocimiento, porque finalmente hay un solo discurso, ¿no? Que acapara todos los medios, entre ellos gran parte de Internet. Este discurso pues es el discurso básicamente occidental, único, ¿no? Totalitario, digamos. Pero es precisamente a través de la información y del conocimiento de las culturas periféricas cómo se puede contrarrestar esta hegemonía. De hecho, bueno, aquí quería resaltar esta frase del programa artesanal y insistir en esta característica de la artesanía. No es tanto el valor de la mano de obra aislada lo que importa, sino la cultura y las personas, ¿no? Entonces, lo fundamental es el conocimiento cultural y técnico desarrollado de lo que el artesano quiere decir cuando hace algo. Entonces, insisto, es precisamente en el tema del conocimiento y de la información cómo se puede contrarrestar esa hegemonía cultural. Existe la posibilidad de que a través de la apropiación de un medio global se pueda contrarrestar la globalización o se pueda crear una globalización contrahegemónica. Esta definición me parece interesante. Es una globalización desde abajo, donde emerjan nuevas concepciones que ofrezcan alternativas radicales a las concepciones liberales, nortecéntricas, que hasta ahora sigan dominando al mundo. Por eso me interesaba ver la definición más amplia de Internet, no solo centrarme en páginas web. De aquí, bueno, hay un tema, voy a estar haciendo estas presentaciones, estas diapositivas que tienen que ver de repente con lo que estoy hablando, es sobre los derechos de Internet, ¿no? La Asociación para el Progreso de las Comunicaciones publica esta carta sobre los derechos de Internet en 2008 y son básicamente basados en los derechos humanos, en la Declaración de los Derechos Humanos.
que, si bien podrían estar igualmente a debate, porque fueron concebidos desde Occidente, desde una hegemonía occidental, sí sirven como referencia, ¿no? Entonces, bueno, no creo que valga la pena detenerse mucho. Es libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de pensamiento, el derecho a los conocimientos, a la información generada con fondos públicos, etcétera, ¿no? Incluso los derechos a no ser vigilado o a proteger tus datos personales, ¿no? Bueno, es importante entonces saber cómo de repente surgen movimientos sociales los cuales tienen como base la apropiación de Internet y su consecuente empoderamiento. Este es un estudio que hizo Castells, es un libro que se llama Redes de Indignación y Esperanza, y analiza todo esto como 80 y tantos movimientos sociales, solo desde el 2011, que se articulan gracias a Internet. Entonces aquí trato de resumir unos postulados, unas ideas, que como decía, más o menos pretenden ser conducentes a lo que queremos lograr en cuestión a la creación de redes con artesanos. Aquí voy a leer. Es una red centralizada, autónoma, heterogénea, horizontal y flexible, basada en la comunicación distribuida y desjerarquizada. Es un instrumento que permite movilizar, organizar, deliberar y coordinar y decidir, da lugar a una cultura de la autonomía. Entonces, esta es una primera premisa. Internet se fundamenta en una estructura en red. Lo segundo es, Internet es un espacio y un bien público, digital, ¿no? Si bien podemos cuestionar esta idea por las limitantes de infraestructura físicas que tiene el acceso a Internet, creo que debemos entender el espacio y el bien público como ese espacio más bien de sentido social, donde se articula la sociedad y donde se generan nuevas estructuras de relación. Entonces, por lo tanto, la gente debe tener acceso a ello. Internet permite estimular el desarrollo procomún. Aquí me interesaba desarrollar la idea de procomún, pero a lo que voy es que las herramientas de la tecnología de acceso a la información y comunicación, las TICs, nos permiten sistematizar las relaciones, los roles que tienen una comunidad determinada para facilitar sus intereses comunales. Internet permite intercambiar y socializar conocimiento y potencia la inteligencia colectiva. Es otro concepto que también es interesante. El cerebro funciona cuando se socializa. Voy a leer esta parte de inteligencia colectiva, creo que vale la pena. La inteligencia colectiva está repartida en todas partes, valoriza constantemente, coordinada en tiempo real, conduce a una movilización efectiva. El fundamento y objetivo de la inteligencia colectiva es el reconocimiento y el enriquecimiento mutuo de las personas. En la edad del conocimiento, no reconocer al otro en su inteligencia es negar su verdadera identidad social, es alimentar su resentimiento y su hostilidad y sustentar su humillación. Sin embargo, cuando se valoriza al otro, según la gama variada de sus conocimientos, se le permite identificarse de un modo nuevo y positivo, se contribuye a movilizarlo, a desarrollar en él, en cambio, sentimientos de reconocimiento que facilitarán como reacción la implicación subjetiva de otras personas en proyectos colectivos. Es decir, la inteligencia colectiva parte del reconocimiento de la inteligencia del otro, necesariamente, ¿no? Entonces, Internet permite intercambiar, socializar y potenciar
inteligencia colectiva. Internet moviliza el software libre y la licencia es copyleft. También esto es bien importante. Bueno, no me voy a detener en definir esto. Yo creo que ya tienen alguna idea de lo que se trata. Sí. Pero bueno, todos estos puntos que trataba de desarrollar no necesariamente son una tendencia de lo que está pasando en Internet. Más bien van a contracorriente, ¿no? Y esta es una muestra, esto es una representación más o menos real de lo que es Internet. Primero, vemos por tamaño la preponderancia de los sitios por nivel de uso, ¿no? Y por color, la ubicación geográfica donde están alojados los servidores de esos sitios. Entonces, pues tenemos a Google, Facebook, YouTube, etcétera, y todas con origen geográfico en Estados Unidos. Entonces, eso es una tendencia. Seguramente ya habrán escuchado de la web 3.0, la web semántica. De lo que se trata es que, sobre todo los buscadores, generan resultados afines a tu historial. Por lo tanto, tienen acceso a todo lo que tú has visto, ¿no? Entonces, la tendencia es personalizar cada vez más los servicios, ¿no? Hay una tendencia en servicios y hacia el comercio también. Eso también se refleja de lo digital a lo físico y viceversa, ¿no? La tendencia cultural y política está basada en el individualismo, ¿no? En el egocentrismo, incluso en cuestiones más graves como el racismo. Bien, ahora vale la pena hacer un intento por caracterizar a los pueblos que emergen de la matriz cultural mesoamericana o que se han desarrollado a partir de ella. A lo que quiero llegar con esto es que necesariamente tenemos que entender la lectura de estas culturas, de estos pueblos, desde el origen anterior a la conquista y sobre todo en el proceso colonial, ¿no? que es el resultado que vemos ahora. Bueno, esto es importante. Hay cuestiones que tienen que ver con su organización social y su cosmovisión que creo que si no los entendemos y si no están bien argumentados en el uso de estas nuevas tecnologías dentro de esos lugares, vamos a caer en un típico error, ¿no? Déjenme encontrar algo. Que es como resumen, la cosmovisión estará compuesta, entre otras cosas, de todo el entramado de conceptos culturales como historia, memoria colectiva, identidad, patrimonio, bienes materiales, recursos, organización social, uso y ejercicio del poder, conocimientos, valores, saberes tradicionales y sistemas de educación, códigos y mecanismos de comunicación y entendimiento, religión, creencias, sentimientos, normas, costumbres, tradiciones, incluso los disensos y rebeldías internas dentro del grupo. Otra de las características más importantes, además del aspecto cultural, bueno, voy a leer esto antes sobre una definición de cosmovisión. Es una constelación de saberes originarios, no fragmentados porque responden a una finalidad holística. Es experiencia vital colectiva y sapiencia que se transmite.
La cosmovisión no es individual y no está ligada a un sujeto que depende del saber, sino que la colectividad la sostiene como una memoria de todo lo común que es indispensable recordar para organizar la vida. Por lo tanto, representa armonía y equilibrio. Este autor, Raúl Fornet, lo define como la experiencia sacral fundante, que es fundamental y es fundacional. Después, otra de las características más importantes de estos pueblos es su capacidad de autosuficiencia, intercambio y reciprocidad. Esto es una característica desde los orígenes, con los productos agrícolas, y que se han extendido estas prácticas con todo tipo de productos que ellos generan, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay un concepto importante. Finalmente, la autosuficiencia, el intercambio y la reciprocidad conducen hacia su autonomía, pero vamos a ver después cómo esto puede verse limitado. Y que es precisamente con este concepto, el control cultural. Es decir, a partir de que estos pueblos son colonizados, sus elementos culturales son controlados, pero la sociedad dominante controla únicamente los elementos culturales que son de interés para su propio proyecto. Entonces, todos esos resquicios de elementos culturales que van quedando, finalmente ha sido lo que los ha sostenido, y a partir de las cuales han desarrollado estrategias para permanecer hasta el día de hoy. Esto es bien importante. Creo que esto lo vemos como una cuestión que pasó hace 500 años, que ya debe ser superada, olvidada, no sé, y la verdad es que ellos no lo han olvidado, ¿no? Aquí voy a leer un poquito. La dominación cultural ha tenido efectos profundos en todos los hábitos de la vida indígena, ha constreñido su cultura propia, ha impuesto rasgos ajenos, ha despojado a los pueblos de recursos y elementos culturales que forman parte de su patrimonio histórico. El control cultural, al ser un fenómeno social, no es absoluto ni abstracto, sino que histórico. Abarca todos los órdenes de la vida social. Además, no solo implica la capacidad de usar o acceder a una serie determinada de elementos culturales, sino que aún más importante, a la capacidad de producirlos y reproducirlos, ¿no? Entonces, todos estos elementos que veíamos que integran lo que trato de definir como cosmovisión forman parte de elementos culturales que a través de la colonia algunos fueron controlados, ¿no? El control cultural propio de los elementos culturales genera una cultura autónoma, ¿no? Entonces, de aquí se deriva el hecho de que los definimos como que están subdesarrollados, ¿no? Que no han podido desarrollarse, que no han alcanzado la modernidad, ¿no? Precisamente porque no han tenido control de sus propios elementos culturales, ¿no? No han tenido históricamente, o se les ha limitado más bien, la capacidad de ser autónomos. Aquí entonces citamos otra cosa que tiene que ver con esto, con la libre determinación de los pueblos indígenas. Hubo una declaración de Naciones Unidas en 2007, tardó como 30 años en concretarse. Es obvio el interés que tenían por ello. Y bueno, finalmente las declaraciones de la ONU no son leyes que se llaman vinculantes con los estados, es decir, no necesariamente se tienen que aplicar, pero en 2002 me parece, la Constitución mexicana tiene una reforma en el artículo 2 y que es más o menos sobre lo mismo, sobre la libre determinación de los pueblos. Entonces de aquí definimos o concluimos
una idea muy clara: sin control cultural propio no puede existir la libre determinación de los pueblos, ¿no? Para hacerlo, ¿qué? Lo que se les dé la gana, ¿no? Esto es lo que les mencionaba sobre la Constitución mexicana. Y yo creo que me parece también importante entender esta esquematización de las estrategias de permanencia que han tenido los pueblos, es decir, estrategias de resistencia, de apropiación y de innovación. El asunto de la resistencia tiene que ver con no perder lo que estaba antes, ¿no? Con seguir perpetuando para las generaciones futuras eso que se define como propio dentro de un grupo específico, y no soltarlo simplemente, ¿no? El asunto de la apropiación es cómo elementos culturales de otra provenientes de otra cultura, de otro grupo social, los grupos se los apropian para sus propios fines, ¿no? Está el asunto, ya lo mencionaba creo que Marta Turo, el asunto de la Shakira. Es un producto, digamos, que pareciera completamente ajeno, pero el asunto no es el origen del material, no es el origen tecnológico o el origen cultural del material, sino cómo se usa para los propios fines de los pueblos, ¿no? También la vez pasada que venía Soledad, de repente se cuestionaba como la idea de introducir el teléfono celular o este tipo de ideas. Insisto, no se trata del origen y que los grupos pierdan autenticidad, no dejen de ser puros. Eso no existe, ¿no? Lo interesante de esto es entender cómo los grupos se apropian de tecnologías, de elementos culturales, así definidos generalmente, para sus propios fines. Y la innovación, que es una mezcla de las dos anteriores, más la intrínseca capacidad creativa que tiene todo ser humano. Todos estos son estrategias que les han permitido a los pueblos existir y resistir hasta hoy en día. Marta Turok lo definía como un proceso de adoptar, adaptar y dar, ¿no? Un proceso continuo, un proceso dinámico. Lo veíamos, lo relataba Marta con la cuestión de los hilos, con la cuestión de la moda. No se trata si el hilo es 100% natural, de algodón hecho por ellos y regado con aguas santas. No, eso no es la idea. Y bueno, aquí creo que ya me metí en problemas porque trataba de abarcar el tema de desarrollo rural, sobre todo hacer una crítica como la visión oficial, ¿no?, del desarrollo, que más bien está sustentada en un pensamiento colonizado, ¿no? Es decir, que la modernización es el camino, es la vía, es el todo, ¿no? Y bueno, este es un ejemplo de que México se viene modernizando desde hace 500 años. La modernidad entendida como teoría de desarrollo desde hace siglos, finalmente ha generado modelos totalizadores, modelos homogeneizantes, modelos lineales, ¿no? Entonces, en ese sentido no creo que sea buena idea. Y en el otro sentido, que es el sentido de la moda, lo moderno es la moda, que es lo mismo, el discurso hegemónico del desarrollo capitalista occidental, pues tampoco creo que sea buena idea, porque de entrada niega la capacidad de pensamiento y de inventiva propia. Finalmente, en el contexto de las áreas rurales, que es lo que nos interesa, pues esto ha llevado a una serie
resultados como la pobreza y la marginación que han llevado a la gente a salir del país. En Estados Unidos hay 20 millones de personas de origen mexicano. Entonces, eso es mucho. Por ahí leía que para superar la pobreza y la subordinación política había que empoderar, ¿no? Entonces, finalmente es a lo que quiero llegar. Las tecnologías de la información y la comunicación, es una propuesta, deben servir para empoderar a la gente, ¿no? Y eso es lo que necesitamos. En el contexto específico de las TICs surge este concepto, ¿no? Que es la brecha digital. Y pues es más bien el disfraz de contemporáneo para decir que hay gente pobre y que hay gente que no es pobre. Finalmente, por ahí tratan de segmentarlo en tres: una brecha de mercado, una brecha de infraestructura, una brecha cultural, pero todas son procesos excluyentes. Fui a la aldea digital y me llegó este correo. Yo creo que esto no es información digital, ¿no? Además, bueno, estas gráficas sí pueden ser más interesantes porque, bueno, nos dicen lo que ya sabemos, ¿no? Estas son las zonas rurales y esta es una cuestión de penetración de servicios de telecomunicaciones por tamaño de localidad y situación de competencia, es decir, telefonía móvil, telefonía fija, computadora e internet. Si a nivel nacional hay muy poco porcentaje, es decir, menos de la mitad de la población, como veíamos en la primera gráfica, pues en las zonas rurales todavía más. Pero sí queda claro que es mucho más fácil comunicarse por celular que por un teléfono fijo, ¿no? Es más barato, además es más barato para la gente como para la empresa que va a instalar las antenas, ¿no? ¿Estos datos de dónde son? Son de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Esta es igual una gráfica sobre la infraestructura que existe, ¿no? Aquí está la nomenclatura: infraestructura con banda ancha, sin banda ancha y sin infraestructura. Entonces, aquí hay un porcentaje bastante importante que no tiene ningún tipo de infraestructura, pero eso tampoco no es novedad. Lo que sí pudiera ser novedoso es el acceso que se tiene a Internet a través de qué infraestructura de banda ancha fija y a través de la red 3G. Entonces, si hay un importante aumento sobre el acceso a Internet a través de la red 3G. Entonces, eso nos pinta más o menos un panorama sobre cómo nos estamos imaginando el acceso a Internet por parte de los campesinos e indígenas y cómo realmente es. Hay un ejemplo que es bien importante sobre el uso de tecnologías de información y comunicación apropiadas y de las cuales han generado procesos de innovación para la permanencia de estos grupos, y son las radios comunitarias, ¿no? Tal vez ya lo sepan, pero a partir del 2002 se trató de regular el uso de la frecuencia del espectro radiofónico, porque pues eran estaciones de radio pues casi improvisadas, ¿no? Finalmente esta regulación llegó a que se criminalizara el hecho de tener una radio comunitaria. Se trataba de imponer impuestos, se querían, finalmente vieron el negocio, vieron que había mercado
y trataran de regularlo, ¿no? Incluso hay testimonios sobre cómo se utilizaba el ejército y la policía federal de manera ilegal y no oficial para sabotear y desmantelar y perseguir a la gente que operaba la radio, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que vale la pena leer esto. Una radio comunitaria ciudadana es una propuesta social que un colectivo u organización ofrece a la sociedad, exponiendo claramente cómo pretenden estar y en consecuencia incidir en ese tejido social. Entendida así, la radio comunitaria es un proyecto político, en el sentido en que asume compromisos y toma posición respecto a la problemática concreta en que vive y se ubica en el contexto social en donde se desarrolla. Así, por ejemplo, tenemos radios de mujeres reivindicando sus derechos, radios indígenas que defienden y fortalecen su identidad cultural, radios de jóvenes que proponen su visión y preocupaciones, etc. Las decisiones sobre su función son tomadas por el grupo que sostiene dicho proyecto. Es una reivindicación de los sujetos individuales y colectivos frente a los poderes. Esta reivindicación se expone en forma de ideas, opiniones y lenguajes integrados radiofónicamente en pleno ejercicio de la libertad de expresión en la esfera de lo público y con el fin de aportar a un diálogo colectivo para la construcción de consensos y del debate que lleve a una participación corresponsable. Finalmente, esta capacidad de organización, esta capacidad de gestión y de reivindicación política fue lo que llevó a que fueran perseguidas. El asunto es que tenemos enfrente hasta ahorita lo que se quiere hacer es regular Internet de la misma manera. Aquí cito de nuevo la declaración de la ONU respecto a los medios de comunicación e información. Sí lo voy a leer. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación. Los estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de información públicos reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. Los estados, sin perjuicio de la obligación de asegurar plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los medios de información privados a reflejar debidamente la diversidad cultural indígena. En la ley Telecom esto ya se omitió, esto ya se había ganado en reformas anteriores y de nuevo se omite, de nuevo se invisibiliza, sobre todo el punto número 2, ¿no? Al final, estas tecnologías, si no se apropian, no sirven de nada, ¿no? Si la gente no se las apropia, no funcionan. Voy a leer esto. Hablar de apropiación social significa que los recursos de Internet ayudan a resolver problemas para la transformación de la realidad. En ese sentido, la evidencia de la apropiación no es el uso propiamente de las nuevas tecnologías, sino los cambios que producen. La técnica no se considera de manera separada de la cultura, sino una forma de expresión de la misma. La apropiación social de Internet enlaza la innovación técnica, el orden simbólico y la escala de lo cotidiano. ¿Cómo se introducen estas nuevas tecnologías? Paulo Freire propone una conceptualización de dos formas, ¿no? Extensión o comunicación. Extensión ha sido lo de siempre, ha sido impuesto, ha sido mesianismo, ha sido mecanicismo, invasión cultural, manipulación, donación, etc. Comunicación parte necesariamente de un proceso de diálogo y de un proceso pedagógico entre ambas partes. Y de la apropiación, si somos optimistas, necesariamente surgen estas dos ideas, empoderamiento e innovación. Los ciudadanos empoderados desde su actitud responsable con la creación de un nuevo futuro común no pueden menos que ser creativos e innovadores. Es el empoderamiento el motor que inicia el proceso de acción y progreso social responsable. La ciudadanía empoderada puede y asume su responsabilidad. Gracias.
la ciudadanía empoderada puede y asume su responsabilidad en el desarrollo de la innovación, tanto tecnológica como social, y esta innovación sirve a su vez para incrementar el empoderamiento. Y aquí hay una acepción interesante. Sin embargo, en la ausencia de empoderamiento, la tecnología solo puede aumentar la eficiencia, es decir, la ciudadanía no considera responsable el valor de aquello que se produce en el ámbito social y solo se optimiza la forma de hacer lo que ya se venía haciendo. Eso es bien importante. Y este es uno de los ejemplos que les quería platicar, ya lo platicaba el profe, rizomática. De lo que se trató fue de instalar una cosa que se llama transceptor, que es un transmisor-receptor, y que su propuesta de operación es como una radio comunitaria. Entonces la idea es que en el pueblo donde no hay ningún tipo de servicio telefónico, se crea una red interna y el uso, tanto de mensaje como de voz, o sea, de llamadas, es casi gratuito, ¿no? Cuesta 15 pesos al mes. Es interesante porque los celulares ya estaban ahí, o sea, no había señal, solo se utilizaban cuando iban a los poblados más cercanos y más grandes, pues los celulares ya estaban ahí. Los utilizan como lámparas, calculadoras, reproductores de música, para escuchar la radio. Entonces, este es un ejemplo de cómo se puede adaptar adecuadamente una nueva tecnología de comunicación e información a partir de los recursos ya existentes. Además, como esto está conectado a internet, eso sí, había luz en el pueblo, ¿no? Y había la posibilidad de tener conexión a internet. Entonces todo eso lo pagó el pueblo, lo financió una cooperativa del pueblo, y es la propia gente la que está financiando todo esto de una manera muy accesible. Entonces, como el transceptor está conectado a internet, para hacer llamadas de larga distancia utiliza internet. Entonces está clarísimo cómo si hay formas eficientes para estas realidades complejas y limitadas, digamos. El asunto es que ellos ahorita, por usar el espectro, el aire, que en el 2002 el gobierno federal acusaba a las radios comunitarias de secuestrar un bien de la nación, a ellos les dieron una concesión experimental por 2 años, pero si la quisieran renovar y la quisieran ampliar, obviamente para otros pueblos, la COFETEL, me parece, les exige un proyecto que sea aplicable mínimo en 4 estados. Entonces es una dimensión imposible ahorita para ellos, ¿no? Este es otro ejemplo también. El año pasado vino Eugenio Tiselli a platicarnos sobre este proyecto. De lo que se trata es de utilizar una aplicación de código abierto, libre, en sistemas Android. Entonces, esto sirve para documentar audio y video de una situación concreta y a partir de eso generar redes, ¿no? Entonces es una interfaz muy simple. Hubo las posibilidades de desarrollarlo en Tanzania. También se ha experimentado en medios urbanos. Actualmente hay una red de investigadores de Chapingo que están utilizando esta aplicación para entender dónde va la basura en el Valle de México, ¿no? Entonces, a través de esto ellos documentan y van generando una base de datos, un historial, y en base a una red
que además se geolocaliza, ¿no? Es geolocalizable. Esta es una opción distinta sobre la introducción de tecnologías de información y comunicación a las comunidades indígenas, en este caso afro también, en Colombia. Es una página en donde la gente en general puede aprender una lengua, un idioma indígena. Lo interesante es que todos los contenidos los produce la gente, las comunidades. Aquí obviamente hay una necesidad de infraestructura y de capacitación para poder generar los contenidos, poderlos subir, poder utilizar las herramientas, etcétera, ¿no? Entonces esto está apoyado por la UNESCO y por el Ministerio TIC, se llama, de Colombia. Esto es más o menos lo mismo en Brasil, pero las temáticas son mucho más amplias. Digamos, el anterior tiene un enfoque más hacia las lenguas indígenas. Esto tiene todo tipo de contenidos que tienen que ver con todas las actividades que tienen los grupos, y que sobre todo ha servido digamos, como plataforma de diálogo entre comunidades que estaban en conflicto. Aquí me parece que hay una asociación con una empresa brasileña que fabrica celulares muy baratos. Entonces ellos, a través del celular, que es multimedia, pueden grabar y pueden generar los contenidos que después suben a la plataforma. Y por último, este es un ejemplo que no necesariamente está hecho para el contexto de los pueblos indígenas, pero que hay un ejemplo muy concreto que es este. La idea es que aquí hay una computadora con una cámara y un teclado, una computadora, y esta moto va recorriendo todos lados, ¿no? Entonces la gente en los espacios públicos, durante eventos o celebraciones públicas, puede generar mensajes, puede dejar mensajes. Entonces, ya sea que busque o ofrezca, o quiere generar un grupo, o quiera dar su opinión, lo puede hacer en este sistema. Hay un ejemplo que me pareció algo útil. Supuestamente son hechos reales. Hay un tipo, Andrés, que es como un responsable de un sindicato de agricultores, y ellos tienen una producción de lana que no trabajan y que les es más caro pagar por su transporte que lo que les pagan por ello. Por otro lado, hay una investigadora. Esto se vincula también con las instituciones de gobierno y con instituciones de investigación y universidades. Entonces la investigadora pues estaba experimentando con un nuevo material que combina unos polímeros y la lana, y que ella lo propone para utilizarse en muebles. Y hay un empresario que conoce esto a través de este sistema y se contacta con ellos y empiezan a trabajar en una situación específica que es la lana. Entonces, con esto yo creo que queda ejemplificado cómo perfectamente las tecnologías TICs pueden articular situaciones concretas, reales, en escenarios fuera del ciberespacio. Ahora sí, esto yo lo puntualizo, creo que lo podemos platicar, lo podemos debatir. Creo que es como el marco teórico mínimo para poder introducir TICs y poder crear redes y poder utilizar internet con comunidades de artesanos.
debe partir necesariamente de su cosmovisión. Ya veíamos historia, memoria colectiva, identidad, patrimonio, bienes materiales y recursos, organización social, uso y ejercicio del poder, conocimientos, valores, saberes tradicionales y sistemas de educación, códigos y mecanismos de comunicación y entendimiento, religión y creencias, sentimientos, normas, costumbres, tradiciones, incluso disensos, elementos relevantes que surgen de su matriz cultural. Por eso es importante entender cuál es la matriz cultural. Debe propiciar su apropiación por parte de los artesanos, ¿no? Y en parte para esto emplear lenguajes, conocimientos e interfaces asimilables. Había un ejemplo, hay un sistema nacional que se llama eMéxico y pues le entraron de lleno con esto de la era de la información, ¿no? En el 2000 y para el 2005 ya había 10,000 como centros digitales en zonas rurales, ¿no? Y el asunto es que pues de repente unos investigadores sintieron curiosidad por saber qué pasaba con esos centros y pues ya sabrán que estaban totalmente subutilizados, ¿no? Entonces la conclusión era que no solo para que sean útiles las tecnologías deben apropiarse las tecnologías en sí, sino también los proyectos que las promueven. Es decir, como la gente no podía administrar estos centros digitales, dependían de alguien que viajaba 2 horas para llegar al pueblo y ya se tenía que ir, o digamos, no eran sus intereses, pues simplemente no funcionaba, ¿no? Y ahí están como esta cosa que llaman elefantes blancos, ¿no? Debe promover el empoderamiento y la autonomía de las comunidades. Les debe otorgar control total sobre los contenidos y usos que ellos consideren relevantes. Por ejemplo, desarrollar estrategias para el rescate, revitalización, desarrollo, promoción, gestión y o vinculación de su cultura local, poniendo énfasis en la producción artesanal. El contexto de esto es comunidad de artesanos, ¿no? Debe promoverse entre la sociedad en general como una herramienta de pedagogía intercultural, propiciando diálogos de conocimientos y saberes, diálogos para la colaboración y la cooperación, diálogos para la solidaridad y la reciprocidad, diálogos para su vinculación equitativa con instituciones gubernamentales y ONG. Y promover la interculturalidad en varios niveles de alcance, ¿no? Tiene que ver con lo anterior. Es decir, a nivel comunitario, a nivel transcomunitario, transregional, nacional e internacional, ¿no? Y tenemos este ejemplo de la página brasileña, cómo la plataforma sirvió para generar diálogos entre comunidades que estaban en conflicto, ¿no? Y eso es bien frecuente, bien común, porque está metido el cacique, está metido el partido político que genera conflicto. Debe respetar e incentivar formas de expresión libres y originales, fomentar el uso de las lenguas indígenas y la tradición oral, estar abierta a todos los formatos multimedia, audio, video, imagen, texto e hipertexto. Debe ser viable tecnológicamente y basada en los recursos reales de la comunidad, saber cuáles son los recursos y herramientas tecnológicas que se pueden incorporar al proyecto. Y yo creo que aquí sí es importante mencionar el hecho de que digamos el uso de software libre y hardware libre te da mayor rango de autonomía. Debe emplear las plataformas más adecuadas para dichos recursos. Por ejemplo, puede ser para computadores de escritorio, para celulares, y a través de internet, o no necesariamente a través de internet, ¿no? Como la red de telefonía, de rizomática. Entonces esto puede ser a través de páginas, sitios web, blogs, que son bitácoras, foros, aulas virtuales, bibliotecas digitales o repositorios, bases de datos, entornos colaborativos,
mensajería y correo electrónico, aplicaciones para PC, para web, para móviles, etcétera. Todo esto finalmente puede servir para la gestión y administración de proyectos propios de la comunidad, estaciones de radio, como ya mencionábamos, antenas y telefonía, supongo que va a haber muchos más. Y debe entender y promover los conocimientos técnicos y saberes tradicionales que se expresan en el objeto artesanal, no tratarlo solamente como mercancías para hacer e-marketing, e-commerce y e-business. Ahora sí la propuesta. La idea que les propongo para concretar todo esto es crear una red de blogs. Entonces, la idea es que cada comunidad haga un blog sobre la comunidad. Perdón, cada grupo haga un blog sobre la comunidad. ¿Por qué blogs? Porque son gratuitos y son muy fáciles de editar. Ojalá que tengan oportunidad de revisar como todo este marco teórico que les propongo y bueno, yo creo que sí sería una buena orientación para la generación de esta red de blogs. No un blog entendido como una bitácora, sino como la estructura de una página web, ¿no? Sí, ya saben de qué se trata. Bien, la idea para llevar a cabo el proyecto es proponerlo a la comunidad, ¿no? O sea, obviamente ustedes van a ir a ciertas cosas que ya tendrán oportunidad más adelante de revisar a detalle con las necesidades propias de cada una de las comunidades, pero la idea es que de manera paralela les propongan este proyecto, ¿no? Y les digan, se trata de poner estos contenidos, se trata de expresar su cultura, se trata de darle énfasis en esto o aquello, siempre y cuando ustedes lo definan como relevante. Yo creo que esto también puede generar una especie de diagnóstico para desmentir o reafirmar lo que yo les presenté ahora y conocer la situación de las TICs en las comunidades. Lo segundo es con la generación de los contenidos. Los contenidos los genera la gente, la comunidad, los artesanos. Se expresan libremente a través de video, foto, audio y texto. Ustedes van a ser de alguna manera los intermediarios para sistematizar todas esas expresiones. Yo creo que no habría ningún problema en generar estos contenidos y yo propongo que los contenidos principalmente deben estar centrados en la producción artesanal misma, es decir, en el proceso productivo, en el uso y significado de los objetos artesanales, en elaborar una catalogación tipológica de las artesanías y, por supuesto, el contacto para poder llegar y poder comunicarse con la gente. Casi siempre tienen teléfono. Y también contenidos centrados en la comunidad, es decir, tratar de representar lo más que se pueda la cultura, ¿no? Ese contexto en el cual se desarrollan los objetos artesanales, y generar como microproyectos que perfectamente le pueden encargar a los niños, a los jóvenes, no sé, o a la gente anciana, ¿no? Y estos pueden estar basados en mitos y leyendas, en historias del pueblo, pueden hacer una audioteca, pueden hacer un relato, una documentación de los sitios naturales e históricos, pueden hacer una documentación sobre fenómenos astronómicos, la gente puede hacer periodismo, se puede documentar festividades o celebraciones, se puede documentar poesía, literatura, lengua, teatro, danza, gastronomía, medicina tradicional, tecnologías propias, de repente tienen captadores de agua o sistemas para limpiar el agua o sistemas de composta, o vean qué tecnología
propia tienen y han desarrollado y se han apropiado. Otras actividades productivas como puede ser la agricultura, etcétera, o pláticas, ¿no? Y como último paso es que se lo presenten a la comunidad, se lo presenten públicamente, puede ser en la expoventa hacia el final de año, y aprovecharse de la universidad que tiene toda una plataforma de difusión para darlos a conocer a la población en general y que sirven como plataformas para generar diálogos interculturales. No sé, también puede ser que su informe, el completo, puede estar descargable en cada uno de estos blogs. Es importante que no entiendan la creación de este blog como una tarea aparte. De todas maneras van a tener que hacer un informe y van a tener que sistematizar toda esta información. Entonces, ya que la tienen ahí, colocarla en un lenguaje mucho más multimedia, digamos, ¿no? Y ya, muchas gracias.